se llama propósito y visión. Diga de nuevo conmigo al que está al lado, tienes propósito. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Hace mucho tiempo atrás hicimos una serie que tenía que ver con hombres y mujeres de otro nivel. O sea, hay hombres y hay mujeres que definitivamente son de otro nivel. Y cuando nos referimos que son gente de otro nivel, nos referimos a que son gente de fe. Diga conmigo, fe. Un hombre y una mujer de otro nivel es tener la capacidad de influenciar a otros a través de la inspiración. Ese hombre está motivado por una visión y esa visión ha sido generada por una pasión que lleva por dentro, de alguien que fue creado por un propósito. Es un hombre y una mujer que están llenos del propósito de Dios. En otras palabras, ser hombres de otro nivel es el resultado de descubrir el propósito de nuestras vidas. Esa visión produce en él pasión y esa pasión produce inspiración en otros. Y todo esto inspira a otros. Un hombre de otro nivel es alguien que influencia a otros. Los hombres y mujeres de otro nivel son controlados por un poder sobrenatural que viene del cielo. Cuando hablamos del propósito, estamos hablando de que el propósito es algo poderosísimo. El poder es, dígale a que está al lado, hoy vamos a aprender que el poder, que en el propósito hay poder. Y hoy vamos a aprender que en el propósito hay poder. El poder del propósito, en otras palabras, es entender el sentido de la vida. No hay nadie más poderoso en la vida que alguien que sabe para qué está aquí. Una persona fuerte y poderosa, una persona poderosa, una persona que tiene poder. Mujeres están hablando de una mujer empoderada. Bueno, una mujer empoderada es una mujer que están derribando los clichés que hay detrás de la mujer empoderada, ¿no? Véaselo, es muy bueno. Crecer Podcast, le damos la cuña de una vez. Una persona empoderada es una persona que sabe de dónde viene, dónde está y para dónde se dirige. Una persona que sabe dónde está, de dónde viene y para dónde se dirige es una persona que tiene propósito. La humanidad entera continúa preguntándose las siguientes preguntas durante el resto de todas sus vidas y no hallan la respuesta y no la hallarán hasta que no inviten a Jesús a sus corazones. Dile al que está a tu lado, no es hasta que invites a Jesús a tu corazón que realmente allá halles, que realmente puedas hallar el propósito de Dios para tu vida. Y las preguntas son sencillas: ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y para dónde voy? Es decir, ¿cuál es el propósito de mi vida? En esas tres preguntas está resuelto el propósito de tu vida. Saber de dónde eres, saber dónde estás y hacia dónde te diriges. Presta atención. No hay propósito y no hay vida sin Jesús en el centro de nuestro corazón. No hay propósito y no hay vida si Jesús no es el centro de nuestro corazón. Escucha, tú no eres la casualidad de un error. Tú no eres un accidente de un momento de pasión. Tú no has nacido simplemente para existir o para pagar cuentas o para vivir en un cuarto pequeño ahí toda la vida repitiendo cíclicamente tu vida. Usted fue creado porque Dios estableció que así fuera, porque hay algo aquí en la tierra que solo tú o que Dios te ha llamado a hacer a ti, te requiere de ti. Hoy vamos a estar muy cooperativos. Usted me va a ayudar. Usted mira a la persona que está a su lado, ¿cierto? Porque a veces yo no los puedo ver a todos. Usted lo mira y le dice: el propósito de Dios requiere de ti. Dile: el propósito de Dios requiere de ti. Requiere de ti. Y si no le presta atención, pégale un golpe. No, mentira, no. Aprovechen todas las mujeres y las mamás a los hijos.
Hay algo que Dios quiere hacer contigo aquí en Naples. Y las fuerzas del Hades y los generales y las potestades se han levantado y se van a levantar para derribarte. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ti. Tienes un propósito en Dios. Lucas 12:7 dice: pues aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. No temáis, no temáis pues. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Tienes un propósito en Dios. ¿Tú no crees que si hasta el último de tus cabellos está contado y se sabe, Dios sabe la cantidad, Él sabe que yo me iba a quedar así? Él sabe, Él sabe. Pero Él, a pesar de que se me han caído algunos, lo interesante de eso es que Dios, aún que se me caigan, Él sabe, todavía sabe cuántos me quedan. Y luego dice: valéis más vosotros que muchos pajarillos. Muchos pajarillos. En otras palabras, vales tú mucho más que cualquier otra cosa. Si Dios conoce hasta lo último de tus cabellos, también Él sabe y conoce y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Si Dios se ocupa de algo tan sencillo como cabellos, bueno, algunos dirán: no, pastor, perdí la cabeza, perdí el pelo. Para algunos dirán que es lo más importante. Pero bueno, si Dios se ocupa de algo tan efímero, ¿me entiende? El cabello, o sea, el pelo, cuando nos volvemos viejos se nos va cayendo anyway. O sea, si Dios se preocupa de saber hasta lo más mínimo de eso, ¿no cree usted que Dios no está muy interesado en que tú vivas con propósito? Dile al que está a tu lado: Dios anhela verte cumplir su propósito. Anhela, dígaselo, anhela. Dios anhela verte cumplir el propósito de Dios. El descubrimiento más grande de nuestras vidas es conocer nuestro propósito. Ese día, cuando tú conociste tu propósito, ese fue el día más importante. Porque sin propósito no hay vida. Sin propósito no hay razones. Sin propósito perdemos el tiempo. El propósito es uno de los poderes más grandes de la tierra, si no el poder más grande de la tierra. Y usted dirá: pero ¿de dónde viene tal declaración? Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Pero mire lo que dice la versión traducción viviente: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito de Dios, el propósito del Señor prevalecerá. El propósito del Señor prevalecerá. Dile a que está a tu lado: el propósito del Señor prevalecerá. Puedes dar 1000 vueltas, 1000 vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y aquí y allá y allá, y al final lo que realmente va a prevalecer es el propósito del Señor. Yo he conocido gente, jóvenes que han ido a la iglesia desde jóvenes, desde niños, y pasan la vida dando vueltas aquí, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Llegan a un punto a los 60, 50, 60 años donde todos esos años dando vueltas para llegar a la conclusión de que el propósito de su vida solo lo podían encontrar en Dios. Escucha lo que Dios te dice hoy. Escúchalo. Todos tenemos muchos planes. ¿Cuáles son tus planes? Todos tenemos planes. ¿Cuántos tienen planes? ¿Cuántos tienen planes? ¿A dónde voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? ¿De quién quiero ser? ¿Con quién me quiero casar? ¿Qué clase de negocio? ¿Qué negocio quiero tener? Perdón, estoy cambiando de voz todavía. ¿Qué clase de negocio? ¿Qué clase de negocio quiero tener? La iglesia que quiero tener. Y a todos esos planes Dios le dice: pero. Y tiene la palabra pero allí atravesada. Yo tengo planes. Todos tenemos planes. Chévere tener planes. Y él dice: pero mi propósito va a prevalecer.
mi propósito es el que prevalecerá. Dios me dice, mi propósito prevalecerá sobre tus planes. ¿Cómo entendemos esto? Tres cosas nos enseña este pasaje. El propósito de Dios, primero, es más importante que tus planes. Suena como que el propósito de Dios es más importante que todos tus planes. Segundo, el propósito de Dios es más poderoso que tus planes. Y lo tercero es que el propósito de Dios viene antes de los planes. Cuando yo conocí al Señor tenía muchos planes, pero yo no sabía cuál era mi propósito. Cuando conocí al Señor, el Señor me dio propósito y mis planes cambiaron. ¿Make sense lo que acabo de decir? Yo tenía muchos planes antes, muchos planes. Conocí a Dios y encontré el propósito. Y cuando encontré el propósito, mis planes cambiaron totalmente. Dios dice, antes de que tú elabores sus planes, yo tengo un propósito para tu vida. Y lo que Dios nos está diciendo es que antes de que hagamos planes, consultemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque usted se puede gastar toda su vida, todos sus recursos, todo su dinero y todo su tiempo haciendo algo a lo que usted no fue llamado ni nació para hacer. Gastándose todo su dinero y su vida, su tiempo, sus fuerzas, su energía en algo que no era el propósito de Dios para su vida. Para después retomar ya sin fuerzas y pelado. Por estas razones que muchos no se sienten realizados. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados haciendo cosas que no nos fueron llamadas o cosas para las que no fuimos llamados a hacer. Tratando de llenar el propósito, tratando de entender el propósito, tratando de alcanzar algo, nos llenamos de actividades y de cosas que creemos que son el propósito, pero no nos llevan a ningún lado, porque no tenemos el propósito, tenemos solo planes, ideas, metas, pero no el propósito supremo de Dios. Y yo te quiero retar a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Yo tengo propósito. Mi esposa y yo tenemos propósito. Tenemos un propósito definido, establecido. Sabemos para dónde vamos. Yo sé de dónde vengo. Yo sé dónde me encuentro hoy. Yo sé hacia dónde me dirijo. Y quiero decirle que mi trabajo, mi compañía, el dinero que pueda tener, los trabajadores, las metas personales que yo pueda tener, no tiene nada que ver con el propósito de Dios para mi vida. El propósito de Dios para mi vida está en el centro de mi vida. Todo gira alrededor de mi propósito. Todo gira alrededor de todo lo que yo hago alrededor de la vida alimentan a que ese propósito se cumpla. Mi propósito determinado es servir a Dios con todo nuestro corazón. Servirlo hasta lo último de nuestras vidas, dar a conocer a la gente, a que la gente conozca al Señor. Ese es nuestro propósito determinado, es mi propósito determinado. Y lo que yo haga afuera, los planes que yo tenga afuera, son esos planes y esas cosas solo alimentan, mi compañía alimenta con dinero ese propósito para que ese propósito se cumpla. Todo lo que yo hago alrededor, mis vacaciones, yo tomo mis vacaciones, yo hago todo lo que todos nosotros hacemos alrededor de Dios y del propósito que Él nos ha dado. Por eso nos tomamos vacaciones de lunes a viernes. Por eso hacemos tantas cosas. Y ustedes siempre están, porque nosotros todo gira alrededor del propósito que tenemos. Tenemos un propósito, una meta. Entonces, a veces nos frustramos, ¿cierto? Y uno puede llegar, y esto lo llegué a entender. Antes me frustraba porque cuando yo veía que la gente no hacía lo mismo, entonces uno llega a frustrar, se enoja. Bueno, pero cuando yo entendí, es que
es que el 90% de la gente vive sin propósito. No entienden el propósito de Dios para sus vidas. Mi esposo y yo, mi familia, hemos entendido el propósito de Dios para nuestras vidas. Si tú no entiendes el propósito de Dios para tu vida, vas a vivir ocupado, cansado, pero no vas a ser efectivo. No vas a ser efectivo. Muchos trabajamos duro, pero no estamos contentos. Es como un pájaro queriendo ser pez. ¿Usted conoce un pájaro que quiere ser pez? ¿Qué es un propósito? ¿Qué es propósito? Isaías 46, 9, 10 dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que yo anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún era hecho. Y te digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Siempre, dice el Señor, anuncio el final antes de comenzar. Y en el principio te anuncio cuál será el fin. Dios dice: mi consejo permanecerá. Y antes de que comience cualquier cosa, siempre la termino primero. Comienzo contigo diciéndote cómo terminarás. Dios te muestra su propósito y luego te trae al presente y te dice: comienza. Mis amados, cuando Dios comienza algo, es la evidencia de que Él ya lo terminó. Y esta declaración es poderosísima, porque lo que Dios comenzó en ti, Dios comenzó algo en ti. Y si lo comenzó, es porque Él ya lo terminó. No, usted no me está entendiendo. No me está entendiendo. ¿Usted me está entendiendo? Él comenzó algo en usted, y ese comienzo es la evidencia de que en la eternidad ya Dios había terminado esa obra. O sea, usted y yo estoy parado enfrente de algo que ya Dios terminó. Cuando usted sabe que Dios lo terminó y que Dios tiene un propósito con eso y que su propósito prevalecerá, entonces si yo estoy aquí caminando en ese propósito, yo veré ese propósito cumplido en mi vida natural. Yo lo veré, pero ya Dios lo vio. Y que ya Dios lo haya visto me da a mí la fe, me da a mí la certeza, me da a mí la convicción de que lo que Él comenzó lo terminará. No estamos aquí sencillamente dando vueltas, mirando a ver qué pase. No, estamos parados en el propósito de Dios, en lo que Él ya terminó. A lo que Dios ya, ¿qué es a lo que Dios llama final? Su propósito. El final es su propósito. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mi propósito permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Nunca comienzo nada hasta que no lo haya terminado. Esto es como una película. ¿Usted se vio esta película de Inception? Buenísima la película. Manejan unas las ¿cómo es que se llaman? Los mundos paralelos, y es complicada, es una película complicada. Y entonces tú viajas al pasado y después viajas al futuro, y tú ves en el pasado y ves en el futuro y ves las cosas terminadas, pero no las han terminado. O sea, una cosa, Dios se mueve en el plano de la eternidad. En el plano de la eternidad no hay tiempo. Y en el plano en el que Dios se mueve, Él viaja al futuro y Él viaja al pasado, y Él va por todas partes, se mueve sin ninguna limitación. Y Él ha ido a tu pasado, a tu futuro,
y Él ha visto una obra completada. Él ha visto una obra completada. Tú y yo somos la evidencia de que Dios terminará y completará su obra en nuestras vidas, porque Él comienza con el final. Filipenses 1:6 dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Todo lo que Dios comienza ya lo vio terminado. Por eso nos dice Jeremías 1:5: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Ya Dios había visto que Jeremías iba a ser el profeta llorón. Ya Dios sabía que Jeremías iba a hacer todo lo que hizo. Ya Dios sabía todo esto. Antes de que Dios te formara en el vientre de tu madre, antes de que nacieras, te aparté, te escogí, te puse nombre y te llamé. Todos somos llamados. Te apartó, el Señor te apartó. Tú no buscaste a Dios, Él te encontró a ti. Usted existe antes de que naciera. Esto que estamos hablando aquí hoy esto es teología de otro nivel. Espero que no se despeluque. Espero que no le salga el pelo, caiga el pelo. A mí ya se me cayó. Usted existe antes de que naciera. En la eternidad usted ya existía. Dios no hubiera permitido que usted naciera si no hubiera algo para lo que usted fue llamado a terminar. Tú no estás aquí por error, por casualidad. Es que no sirvo para nada, es que yo soy un mongólico, es que yo soy un tonto, es que yo no, es que me he equivocado mucho, es que he cometido muchos errores, es que me he tenido pero sigues aquí. Yo el otro día hablaba con un chicolín y me decía: yo me he accidentado, a mí me han caído carros encima, yo me he matado acá y me mato en la moto, a mí me han caído edificios encima, a mí me han dado balas y aquí sigo. ¿Qué será lo que pasa conmigo? Y yo le digo que tiene un propósito. Y no es hasta que cumplas el propósito de Dios que vas a estar aquí. Aquí vas a vivir hasta que no se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Eres inmortal. Yo tenía un amigo pastor que decía, él era pasado, porque él abusaba de la gracia. Abusó y se murió a los 35 años, sorry, pero él decía, yo soy, hay un pastor en Colombia que se llama, no me acuerdo cómo se llama. Él dice: yo soy eterno hasta que, ¿cómo es que dice? Los hombres somos inmortales hasta que cumplan el propósito de Dios en su vida. Yo, a ver, mire, esto es un chiste, pero medio funny, medio no, pero yo digo, a veces yo digo, me voy a salir del pastorado. Y cuando yo, en ese momento, se me viene ya te quieres morir. No, de una manera medio tonta, trágica, lo he llegado a pensar. Porque es que sin el propósito, nosotros sin el propósito no existimos. No existimos, no somos parte de nada si no estamos conectados al propósito de Dios. Nos salimos del propósito de Dios y estamos viviendo como subsistiendo. Dios se ha llamado a pertenecer a algo, no a dar vueltas, a pertenecer a algo. Y perteneciendo en ese algo, en ese propósito, fuimos llamados a tocar vidas. Fuimos llamados a transformar naciones. Fuimos llamados a transformar ciudades, a transformar comunidades. Fuimos llamados a hacerlo. Dios no hubiera permitido que usted naciera. No solo te terminó antes de comenzar, sino que también declaró: en el principio te mostraré el final. Y Él dice hoy, cuando te muestra tu propósito, ese es el final. Ese es el final, tu propósito. Dios te dice hoy: esto haré contigo. Y el final es tu propósito. Y cuando Dios te muestra el final y tú puedes ver el propósito, a esto llamamos visión.
Una persona con visión es una persona que ve su propósito. Yo tengo visión, tenemos visión. ¿Por qué? Porque yo sé a lo que Dios me llamó. Y todo lo que hacemos, lo hacemos basados en lo que hemos visto, donde sabemos que Dios, a donde Dios nos quiere llevar, o a donde Dios nos llevó, o donde vamos a estar, o donde estamos en la eternidad de Dios. La visión es ver claramente el propósito de Dios. Los hombres y mujeres de otro nivel tienen un propósito y una visión. Ellos ven la obra terminada de Dios en sus vidas y el cumplimiento del propósito a donde sea que Dios los haya enviado. Aquí hay personas a las que el Espíritu de Dios les está mostrando su final. Cuando digo esto nos suena como, oye, pero pastor ya me mató, pero usted qué. No, ¿y no sabe qué? Sí. Porque el que no pierda su vida, el que pierda su vida, la gana, pero el que salve su vida, la perderá. Hasta que no caiga el grano del grano a la tierra y muera, entonces no va a haber vida. Cuando tú cuentas tu propósito, vuelves a nacer. Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno, no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Para darles qué? Un futuro y una esperanza. No tengas miedo. El propósito de Dios es bueno, es real y Dios lo cumplirá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cumplirá su propósito? Porque puedes hacer todos los planes que quieras, pero es el propósito del Señor el que prevalecerá. Piensa en un instante en Abraham. Piense, ¿sabe quién era Abraham? Abraham del libro de Génesis, Abraham. Dios le da un propósito. No tenía hijos. Dios le da un propósito. Le dice: haré de ti una nación grande y te multiplicaré y te bendeciré y te daré hijos. Y él no tenía hijos. Tenía 75 años, para los que dicen esto es muy viejo para el propósito. No importa la edad. Tenía 75 años cuando Dios le habló a Abraham esto. Y cuando Dios le habló a Abraham, Dios, ¿cómo comenzó Dios con Abraham? Mostrándole ¿qué? El final. Le mostró el final. Y cuando Abraham le creyó, dice, y Abraham le creyó a Dios, entonces Dios le dijo, ok, vamos, empecemos. Y cuando empezó, no veo nada. Y se empezó a frustrar. Y cuando vio que no veía las cosas, ustedes ya saben la historia, hemos hablado de esto, hablamos hace 8 días de eso también. Se frustró, se fue a Egipto, se fue al mundo, dijo que su mujer era la prima. Bueno, qué cantidad de errores cometió Abraham. Pasaron 25 años hasta que vio cumplida una parte de la promesa. 25 años cuando su mujer ya era estéril y él también. No podían tener hijos, la mujer ya era estéril, pero ahora él ya tan menos ya no podía. Él podía tener hijos, pero ella no. Y ahora a los 101 años Abraham ya de verdad que no podía tener hijos. Pasaron los años, no podía. Y fue allí cuando Dios lo sacó y le mostró la arena de la tierra y le dijo: así será tu descendencia, si puedes verla. Y Dios lo bendijo. Cuando Abraham pudo ver, de nuevo, Dios lo llevó y lo llevó. Así será, mira, así será, mira, así será tu descendencia. Y volvió Abraham a creerle a Dios, volvió y se aferró a lo que Dios le había dicho. Y Dios le dio un hijo. Y luego se lo pidió. Lo lindo del libro de Hebreos es maravilloso, porque el libro de Hebreos dice que Abraham tuvo solo un hijo. Y Dios se lo pidió. Pero que aunque Dios se lo había pedido, él sabía que Dios era poderoso para levantarlo aún dentro de las cenizas. Y que aunque Abraham no alcanzó a ver lo que hoy en día ha sucedido, millones y miles de gentes nacieron a través de ese pacto. Él no vio eso, dice, pero lo saludó de lejos. Lo saludó de lejos creyendo de que eso iba a suceder. Nunca perdió la esperanza de que eso iba a suceder.
Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Al final, Dios terminó una iglesia en la ciudad de Naples, Florida, con muchos miembros, pastores enviados a otras ciudades, Bonita, Estero, por toda la Florida, a otros países, al mundo entero. Pero te dijo, vamos a comenzar con 2 familias. Con eso empezamos, con 2 familias. Hace tantos años. Y llegamos a crecer, a ser muchos. Después de la pandemia volvemos a disminuir. Y el Señor nos ha dicho, mi propósito prevalecerá. Pero te dijo, vamos a comenzar con 2 familias. ¿Qué te ha dicho el Señor? Con eso un poquito vas a empezar. Al final Dios terminó en ti. Al final hizo de ti una mujer, un hombre de negocios, con miles de dólares. Sembraste a tu iglesia para la extensión del evangelio, empleados, cientos de empleados, camionetas. Pero Dios te dijo, ok, vamos a empezar lavando platos, tendiendo camas, con ampollas en tus manos. Al final Dios terminó y te mostró una hermosa familia con tus hijos sirviendo a Dios, y tú cogido de la mano con tu esposa, rodeado de tus nietos en tu vejez. Ok, Dios te trae al principio y te dice, ven, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Ven, respétala, afirma a tu esposo, a tus hijos, enséñales a amar a Dios sobre todas las cosas. Enséñales con tu ejemplo. Así se comenzó. Pero la visión final era una familia maravillosa. Pero mira, pastor, si la iglesia se está acabando, ¿qué estás haciendo? Yo le respondo, estoy mirando la promesa de Dios. Es que mira mi cuenta de banco. Tú le respondes, yo estoy mirando a la promesa de Dios, al propósito de Dios para mi vida, mirando la obra final que Dios me mostró. Voy camino a su propósito. Aunque lo que vea me diga otra cosa. ¿Qué te ha mostrado Dios? Estás muy ocupado en tus trabajos que no tienes tiempo para sentarte, oír a Dios, hablar desde su palabra y sus profetas. ¿Cuáles son tus excusas? Los hombres y las mujeres de otra clase nacen cuando ven el final y lo creen. El propósito de Dios es más poderoso que la oposición. El propósito de Dios es más poderoso que la desilusión. El propósito de Dios es más poderoso que los problemas. Dios dice, porque mi propósito prevalecerá. ¿Qué estás sintiendo en este momento? ¿Qué están viendo tus ojos naturales? No sé en qué desierto te puedas encontrar, ni en qué pruebas estés atravesando, pero pasarás a través de ellas, porque Dios te dice hoy, mi propósito prevalecerá. ¿Lo crees? Cuando tú estás viviendo en el propósito de Dios, vendrán grandes tormentas, vendrán terremotos, vendrán inundaciones, vendrán desilusiones, muchos problemas. Pero tú dirás, este no es mi final. Yo no sé si usted ha visto esas películas donde piensan así, de que piensan en el futuro y que ven visiones y cosas raras. Y entonces el otro día estamos viendo una que mataron a alguien, no sé, dice, no, pero yo no me morí allí. Aquí no me muero, no, aquí no me he morido todavía. O sea, no me he morido, no me he muerto todavía. No me he muerto todavía. En esta ecuación de la vida en la que yo estoy viviendo ahora, en este momento que yo estoy viendo que ese no es el final. No es el final. Cuando Job estaba así, lleno de escamas en su cuerpo, había perdido a sus hijos, tenía a su esposa rodeado de sus amigos y le hablaban mal, etcétera. Él se vio en medio de todo eso, pero él no vio su final allí. Él sabía que ese no era su final. Cuando Jesús vino a la tierra y estaba en medio de los problemas, de las dificultades, él sabía que ese no era su momento final. Su hora no había llegado. Todavía aún no había llegado. Cuando tú estás en medio de pruebas y dificultades, yo no sé cuál sea tu prueba o tu dificultad en este día, pero quiero decirte que si tú vives en el propósito de Dios y sabes cuál es el propósito de Dios, deberías estar contento y feliz, seguro de que ese no es el final, de que ese es solo un peldaño, de que ese es solo un transcurso, una parte del camino, pero no es el final. Yo me resisto a creer que es el final. Pero
más que porque mi naturaleza, que es así medio peleón, cree que no es el final, insistente, resiliente, no, porque Dios me lo ha dicho. Porque Dios me lo ha dicho, de que ese no es el final, porque aunque por muy resiliente y peleón que sea, también me canso. Y cuando muchas veces me he cansado, también he pensado que no, que ya es hora de tirar todo, dejar todo. Pero su propósito prevalece. Tengo vida, tengo propósito. Estoy solo a un camino, en el camino a cumplir el propósito de Dios que me mostró para mi vida, para mis hijos. Apocalipsis 13:8, mire lo que dice. Y adoraban a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenecen al Cordero, que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Apocalipsis 13:8 dice que Jesús fue sacrificado antes de la creación del mundo. Jesús nació porque ya había muerto. Ay no, yo sé que esto es medio loco. Jesús nació porque ya estaba muerto. Jesús en la carne. Ya estaba. Cuando Jesús nació le dijeron te vamos a matar. Y él dijo, bueno, para eso es lo que he venido. Para eso yo nací. Usted no puede amenazar a un hombre muerto con la muerte. No solo estaba muerto antes de nacer, sino que también había resucitado y te vio a ti en el reino de Dios. Dile a que está a tu lado, te vio a ti en el reino de Dios. Te vio a ti en el reino de Dios. Por eso ese pasaje que dice, cree tú en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa. Porque Jesús ya los vio el día que resucitó. Cree tú. Hebreos 12:2-3 dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz, el menospreciado, el que recibió oprobio, el temor, el dolor, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús tuvo gozo porque él ya sabía cuál era su final. Eso como que me da un ánimo de yo saber que este no es el final. De yo saber cuando vienen a cobrarme la renta, cuando vienen a cobrarme el mortgage, cuando me vienen a cobrarlo el carro, cuando viene una enfermedad a mi vida, lo que sea, y yo veo eso y yo digo, no, es que todavía no he visto lo que Dios me prometió. Eso me da como que, wow, Dios, pero tú no has terminado conmigo. Esta enfermedad no es para muerte. ¿Por qué cuando Dios le dijo a Job eso, él respondió, esta enfermedad no es para muerte? Esto no es para muerte, esto es para vida. Este no es mi final. Los planes que Dios tiene para mí son de bien y no de mal. ¿Y qué hizo Dios después? Lo hizo más rico de lo que era. Lo hizo más rico, le dio hijos más bellos de los que tenía. Lo prosperó mucho más de lo que él era antes. No importa lo que usted esté encarando hoy, a la vez que usted vea la visión y conozca el propósito de Dios y lo crea en su corazón, haga lo que los hombres y las mujeres de Dios hacen. Siga caminando, porque el que comenzó la buena obra será fiel en terminarla. Siga caminando, siga creyendo de que Dios terminará su propósito. Dígale a su vecino, hoy soy un hombre, soy una mujer de fe y voy de camino al producto terminado. Dígaselo. Soy una mujer, o si eres un hombre, dile, soy un hombre de fe y voy camino al producto terminado, a la obra de Dios en mi vida, a lo que Dios va a hacer en mi vida. Dile, mírame, soy un proyecto,
un proyecto en labor. Dios está trabajando en mí y Él completará su obra en mi vida. Hay gente que te mirará y dirá, pero no, esto no sirve para nada, o lo que sea. A ti no te importa lo que la gente pueda pensar. Estamos aquí, somos el proyecto de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios, y lo terminará, lo culminará. Proverbios 19:21 dice, con eso termino: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Nada te va a satisfacer en la vida hasta que te pongas a cuentas con Dios. La razón por la que estás tan aburrido en la vida es porque no tienes propósito, porque no lo conoces, porque te has alejado de Dios, y el único que te puede dar el propósito es Dios. Muchos no viven en el propósito de Dios, porque están muy ocupados en sus finanzas, en sus cuerpos, tienen la vista corta, no han visto el panorama completo. Pero hoy he venido a decirte que Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. No te asustes cuando lo veas. Su fin es de paz y de esperanza. ¿Qué es el propósito de Dios? Le pregunté a la inteligencia artificial. Le pregunté a la inteligencia artificial: hey, ¿cuál es el propósito de Dios para un cristiano? Tienes que poner ahí para un cristiano, porque si no le sale cualquier cosa. Para un cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Para un cristiano, porque si no, hijos de Dios. Y miren lo que me contestó. Me fascinó la respuesta. Yo me quedo aterrado. Esa computadora es increíble, oye. Dice, esto lo respondió ella, ¿listo? Él o ella, lo que sea, ese animal. Eso, que después se va a voltear, yo me imagino que después me vuelve en contra de todos, no sé, pero bueno, por ahora está dando buenos apuntes. Dice, el propósito de Dios para tu vida, en esencia, escuche esto, yo me espeluqué cuando vi esto, es que lo ames a Él, está allá, sobre todas las cosas, y que ames a tu prójimo como a ti mismo, viviendo en obediencia a sus mandamientos y utilizando los dones que te ha dado para servirle y glorificar su nombre. My gosh. Esa inteligencia artificial me despelucó cuando me dijo eso. ¿Sabe cuál es nuestro propósito? El propósito del cristiano se define en una gran comisión, en un gran mandamiento y en una gran comisión. ¿Cuál es el gran mandamiento? Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y el gran mandamiento, vayan y hagan discípulos. La gran comisión. Un gran mandamiento, una gran comisión. Dice lo siguiente, sigue la inteligencia artificial sigue diciendo: esto se traduce en una vida de adoración, servicio, testimonio y crecimiento en Cristo, buscando su voluntad y confiando en su plan para ti, porque el propósito de Dios prevalecerá. Aleluya. Cuando uno habla del propósito de Dios, póngase de pie. Cuando uno habla del propósito de Dios, uno piensa que tiene que dejar el trabajo, meterse a la iglesia todo el día, dejar de trabajar, dejar de estudiar, dejar esos sueños y planes personales a un lado, como que no, eso no sirve para nada. No, eso no es lo que dice. Lo que significa realmente es que todo eso
lo ponga al servicio de Dios, al servicio de los demás. Eres empresario, tienes un negocio, pues tu negocio tiene que servir para bendecir a la iglesia y bendecir a tus empleados, bendecir a esas personas que necesitan conocer al Señor, a tu comunidad. Eres empleado, trabajas en alguna compañía, bueno, allí en ese lugar también, ahí en ese lugar mientras estés trabajando y estás haciendo tu labor, puedes servir, puedes cumplir tu propósito. Algunos piensan que estar cumpliendo el propósito de Dios es estar de viaje, de vacaciones, poder tomar vacaciones 5, 3 veces al año, tener una vacación de un mes en junio, otra en diciembre, otro mes. Eso es muy rico, ¿cierto? ¿Quién no quiere eso? Es todo, ¿no? No, ahí dicen no todo. No. La vida real no es esa. El propósito de Dios no se trata de nosotros. El propósito de Dios se trata de lo que más Dios ama. Se trata de Él y de ustedes, del mundo. Ese es el propósito de Dios. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. A eso vino Cristo a la tierra, a dar su vida, para glorificar al Padre y para reconciliar al mundo con Dios. Nosotros, ¿cómo cumplimos nuestro propósito en la vida de Dios? Adorando y sirviendo a Dios con todo nuestro corazón, amándole con todo nuestro corazón y sirviéndolos a los hombres, amando a nuestros prójimos. De la misma manera, eso no ha cambiado. Una persona con propósito entiende que no vive ya para él, que vive para los demás, que vive para Dios, para servir. Padre, gracias te doy en esta mañana, tarde ya, porque tu propósito es el que prevalecerá. Ayúdanos a conocer, a entender ese propósito, Dios. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, para entender que tú comienzas con el final. Que la obra que comenzaste con nosotros, en la eternidad la terminaste. Que lo que estamos viviendo hoy es temporal. Solo es un transcurso, solo es un caminar, es un momentáneo, es un momento en nuestras vidas donde vamos camino hacia lo que tú nos has llamado, Señor. Hoy lo que vivo, Señor, lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo, amado Señor, me puede ayudar, Señor, al propósito tuyo, Señor, que es de buscarte a ti, reconocerte a ti en todo lo que estoy, Señor, con todo lo que soy, Padre. Levanta tus manos, levanta tu corazón en esta mañana, en esta tarde, y dile: Señor, revélame tu propósito para mi vida. Revélame tu propósito, muéstrame tu propósito. Abre mis ojos que yo pueda ver el propósito tuyo para mi vida. Abre mi corazón, háblale a mi corazón, háblale a mi vida, Señor. No quiero vivir un día más sin propósito. No quiero vivir un día más aburrido, estresado, con desánimo, poniendo la mirada en todo lo de afuera. Señor, abre mis ojos para poder mirarte a ti a través de las circunstancias, para verte a ti, para conocerte a ti, Señor, y para cumplir tu propósito, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús, amado Señor. Gracias, Dios. Gracias. Di conmigo: soy un hombre, soy una mujer con propósito y con visión. Mis ojos pueden ver lo que Dios va a hacer conmigo, y su obra, aunque no ha sido terminada, Él la completará, Él la perfeccionará y la cumplirá en mi vida, la cumplirá en mis hijos, la cumplirá en mi comunidad, la cumplirá en mi familia, cumplirá su propósito en mi iglesia, cumplirá su propósito en todo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vive con propósito. Vive con propósito.